Estamos aquí con Oscar Ramírez, amigo del IDE, del IPADE, licenciado en Información y Comunicación por la UDEM, MEDEX en el IPADE Business School y fundador de Astrolab, coaching de comunicación y storytelling efectivo. Pues mi estimado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Pues ahora sí que platícame, sales de la UDEM, estás en CAINTRA Jóvenes, ¿cómo es ese proceso, no? ¿Cómo inicias? Sí, o sea, yo una vez que empecé un negocio, estaba todavía a la mitad de la carrera y me di cuenta que si no conectaba con más empresarios y más gente en Monterrey, y bueno, en realidad en todo el estado, como que no iba a poder crecer o escalar mucho el negocio que tenía en ese tiempo, que era una agencia de marcas de diseño gráfico. Y entonces, en ese tiempo, me empecé a como meter al ecosistema emprendedor que había hasta entonces. Y de hecho, ese año, Caintra estaba buscando empezar pues, a entrar con los jóvenes, con esta comisión de empresarios jóvenes, y fue la primera generación. Me invitaron a como empezar la primera generación de empresarios jóvenes Caintra. Y pues de alguna manera, eh, yo que estaba en comunicación y que pues de alguna forma es una humanidad, estás como un poquito fuera del entorno de empresarios o de empresas, y me ayudó muchísimo a empezar a hablar el lenguaje de los negocios, a entender un poquito, pues, un tema más de empresa, cómo hacer empresa, cómo crecer y escalar una agencia en ese tiempo, y a conectarme sobre todo con mucha más gente. Y luego estudias comunicación. ¿Y cómo es esta maestría que tú haces, que es de diseño gráfico, no? Sí. A qué se debe pues no es un pivoteo, pero pues algo distinto, ¿no? Sí, de alguna forma sí. O sea, al entrar al mundo de las marcas, me empecé a dar cuenta que pues la comunicación sí te daba mucho, pero el craft de hacer una marca no lo dominaba. Y aunque teníamos buenos diseñadores, por algún motivo esa dirección en ese tiempo, esa dirección creativa, esa dirección como de por dónde ir, ellos la pedían. O sea, llegaban a la empresa a trabajar y pedían esa dirección. Y entonces, aunque con mi experiencia podía hacer algo, al poco tiempo me empezaron a pedir como algo más técnico, o sea, como que le supiera más al lenguaje de las marcas, al lenguaje del diseño. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a echar una maestría porque aquí está, o sea, porque la tengo enfrente y porque lo puedo hacer. Y no le pensé mucho. O sea, entré ahí a la UDEM, que ya conocía porque había hecho la carrera ahí. Y creo que fue una muy buena elección porque, o sea, viendo hacia el pasado, y obviamente yo hoy en día no hago nada de diseño, no estoy en ese mundo, pero creo que me sirvió mucho para dos cosas. Uno, para, pues en ese tiempo sí, todavía darle un empujón al negocio. Dos, ese negocio lo terminamos vendiendo y creo que el hecho de haber como redondeado muy bien o institucionalizado ciertos roles, ciertos perfiles, ciertas posiciones dentro del negocio fue parte clave. Pero además, la tesis de esa maestría fue el proyecto de Astrolab, que es el proyecto con el que ya tengo 13 años. Ok. Entonces, la como hipótesis que presenté en ese tiempo era, oye, puedes diseñar una marca y catapultarla o crecerla usando el poder de las historias. En ese tiempo, me acuerdo que lo presenté y los sinodales decían, estás loco, no se pueden combinar esos dos mundos. Y tiempo después se abrió un gran nicho en el mundo del storytelling de marcas, que tampoco es lo que hago yo ahorita, pero en ese tiempo me permitió, te digo, iniciar Astrolab es como proyecto y digamos que ahora sí hacer un pivoteo hacia lo que hago el día de hoy. Porque, o sea, si nos hacemos un poco atrás, tú fuiste co-founder de esta empresa de consultoría de marca, ¿no? Así Y es. ahí es donde usabas más el tema de diseño gráfico y fue hasta que te graduaste de tu maestría que haces el salto y fundas Astrolab, ¿no? Así es. Y el tema del diseño gráfico en el tema de consultoría de marca, ¿lo vendes por alguna razón o dices tú quiero ahora meterme más al tema de storytelling? Porque pues hoy por hoy, pues yo que luego platico con mucho emprendedor así, y más de esos emprendedores que venden un producto
lo marketean en redes sociales, lo que más ven que desembolsan es publicidad de marca, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. como que me llama la atención que dejaras ese lado pues, branding y eso, y te vas más hacia el storytelling, o que no están peleados. Sí, no están peleados y digo, al final es un gran asset. O sea, yo creo que todo lo que vas conociendo y dominando en el campo profesional no es algo que, digamos, echas a la basura, sino que todo empieza a sumar y definitivamente la parte de marcas es un gran asset, conocerla, saberla. No puedo decir que la llegué a dominar, pero sí llegué a tener un buen nivel. em, y lo vendí más por un tema eh, como personal, o sea, se cruzó, yo tenía un socio, nada más, éramos un socio y yo, y empezamos a tener muchos problemas para alinear la visión que teníamos del negocio. Y entonces, pues llegó un punto en donde pensamos los dos, llegamos a un acuerdo y pensamos que lo más fácil era que alguno de los dos se saliera. Al final decidí salirme yo y posteriormente él también decidió vender su parte y la empresa pasó a otras manos. Y luego no nos fue tan bien porque, aunque digamos, la vendimos a un precio justo y a lo que queríamos obtener, no nos fue tan bien porque el que compró la empresa hizo un mal manejo de la empresa después y digamos que legalmente sí nos terminó pegando porque las cosas, digamos que los papeles iban un año atrás que el acuerdo en palabra y fue un dolor de cabeza. O sea, son de esas cosas que la verdad si nos estás escuchando, cualquier emprendedor, cualquier empresario, vendes una parte de un negocio, ve con un notario y fírmalo ese día. O sea, no te esperes a que pase el tiempo porque te puede generar problemas o dolores de cabeza en el futuro. Sí, porque todavía me imagino estaba aparecerse en el acta constitutiva y luego, sea algún tema del IMSS, se van con. Exacto, Entonces, exacto. sí son casos de terror que uno nunca pensaría que va a pasar, ¿no? Siempre dice que no, no, no creo. Y aparte, pues ir al notario es desembolsar buena lana y luego te quita tiempo. Entonces, Sí, no, y sobre todo sabes que era una persona de confianza en ese momento. Entonces dices, lo conozco, es una persona de negocios, está conectada con gente conocida. O sea, de ninguna manera va a ser un mal uso de ni la marca, ni los clientes, ni nada. Y al final de cuentas sí fue un poquito así. Tal vez no a conciencia, tal vez fue algo que se fue dando para él y no fue con dolo así sí, no de. fue cuando lo perdonamos, pero sí después nos dio dolores de cabeza a los dos socios originales, ¿no? A mi otro amigo y a mí. Entonces, sí fue un aprendizaje al final. O sea, yo hoy lo veo como un aprendizaje todo ese proceso, porque son cosas que hoy, decisiones de negocio que tomas o acuerdos o, por ejemplo, acciones que vendes o que cedes o que lo que sea, siempre notario, somos grandes amigos, pero siempre por escrito y firmado y que sea oficial. Sí, o corredor público, ¿no? O sea, Haz de cuenta. cualquiera de los dos. Pero quiero como que entender y separar lo que era Bang y lo que es Astrolab ahorita. O sea, en Bang, que es era la consultoría de branding, llegaba una empresa, un emprendedor y te decía, quiero crear gráficos, quiero crear publicidad o quiero crear mi marca desde cero con los colores, con la visión, con el. O sea, Esa tercera. ¿qué era? Sí, era más desarrollo y diseño de marcas de cero a que ya la puedes empezar a marketear y Empaquetado todo. empaquetado y trabajamos con empresas pequeñas y medianas. Que de hecho esa fue como parte de la desalineación que empezamos a tener. A mí, en cierto punto de la historia de Bank, empiezo a pensar en que para crecer necesitamos empezar a trabajar con empresas mucho más grandes. Em, y mi socio tal vez estaba jugándole más a hacerse muy bueno para pymes y medianas. Las dos pareciera que no hace mucha diferencia, pero ya que te empiezas a meter, pues es otro negocio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente recibo un pedido que venía de un amigo que trabajaba en FEMSA, de hecho, ahorita que estamos hablando, y de hecho, yo aquí lo confieso públicamente que cuando recibo el pedido, dije, ¿esto lo puedo hacer con Bang o con Astrolab? O sea, Astrolab estaba solo en los papeles, existía. Y dije, hijos, no sé, o sea, porque Astrolab empieza como
un proceso de consultoría en donde podemos ayudar a empresas muy grandes a ser muy claros en su comunicación. Y entonces, pues lo podías hacer de alguna forma con la parte de marca y obviamente con un enfoque más de diseño, o lo podías hacer como con el enfoque más de comunicación y obviamente historia. Y entonces dije, ¿sabes qué? Que el cliente lo decida. Y entonces fuimos los dos, o sea, invité a mis dos socios en ese tiempo, uno de Astrolab, uno de Bank, y el cliente dijo, gracias, no me interesa Bank, vámonos por Astrolab. Y pues fue, haz de cuenta, hoy le digo, porque tengo un amigo que es casi como un cofundador, porque pues fue un proyecto muy bueno y además algo muy honesto de la forma de hacer negocios en Monterrey, que es que cuando hicimos la propuesta, además nos dijo, mira, me encanta la metodología, pero estás muy barato. Estás muy barato, así no puedo ni siquiera meterte en el concurso. Entonces necesito que tus precios estén como de acuerdo a tu oferta y entonces súbele de precio. Entonces, bien difícil que alguien te diga eso y más cuando vas empezando. Nos lo dijo, subimos el precio y fue nuestro primer proyecto. No, y creo que FEMSA es una empresa que pues, hicieron como cuánto haces por minuto, lo dividieron por minuto y es de las, creo que top 3 empresas en México que más generan por minuto en esa cuestión, pero ahora estamos con Astrolab. ¿Cómo lo platicas a alguien? Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué es Astrolab, no? Va. Mira, ha ido evolucionando el pitch como a lo largo de la historia, porque llevamos 13 años y como te decía, como es algo muy nuevo, nos ha tocado ir todo el tiempo refinando y refinando y refinando la oferta para que también sea muy, muy clara lo que hacemos. Y lo que decimos que hacemos hoy es que trabajamos con líderes que quieren mejorar 10x sus resultados de negocio y lo hacemos a través de la comunicación específicamente. ¿Por qué la comunicación? Porque creemos que en los próximos 10 años nos vamos a estar topando con un mundo en donde cada vez, por ejemplo, la inteligencia artificial nos va a estar resolviendo muchísimas broncas que tienen que ver con la transaccionalidad de la comunicación. O sea, hazme un texto, desarrollame esta pauta, quiero, no sé, hacer una síntesis de esta información o sácame estos datos, resúmeme esta información. Está bien, y eso lo hace perfecto la inteligencia artificial. Pero hay algo que estamos extrañando y que por los próximos 10 años va a ser imposible que la inteligencia artificial lo haga mejor que nosotros, que es la conexión, o sea, conectar con otro ser humano. Esto hace 13 años ya lo veíamos, o sea, ya era una tendencia, y es en los negocios cada vez parece que las ideas como están en un campo de batalla en donde mueren muy fácil. Entonces Astrolab lo que viene a hacer es, ¿y por qué decimos que le ayudamos a crecer 10x tus resultados? Porque ayudamos a que tu idea, tu pitch, tu cambio dentro de una organización, tu adopción de una tecnología se entienda mucho más rápido, número uno, o sea, que se entienda, que la gente, cuando tú le digas, sepa a lo que te refieres. Dos, que la gente lo recuerde, que sea esa idea mucho más memorable. Y tres, que la gente quiera hacerlo, que eso es lo más difícil. Porque puede ser muy claro y muy memorable, pero la gente le dices una cosa y hace otra. Y en las organizaciones eso tiene muchísimo valor. O sea, lo hemos visto, te digo, a lo largo de esos 13 años. Pues cada vez es más difícil motivar o mover a la gente a hacer algo. ¿Por qué? Por broncas intergeneracionales, interculturales, eh, ideales, lo que tú quieras. O sea, hay demasiada, como un rompimiento de antes la autoridad era demasiado potente y entonces el jefe llegaba y te decía qué hacer y tú lo hacías simplemente porque era tu jefe. Y hoy eso, digo, cualquier empresario que tenga gente a su cargo le puede doler, que es más difícil, o sea, es mucho más difícil decir algo y que la gente lo quiera hacer. No, y ya sea por inteligencia artificial o pues, nosotros que estamos apenas entrando al mundo godino de oficina, como que de repente hasta cambiamos nuestra forma de hablar al entrar, ¿no? De que tocar base, doble clic, y son palabras que pues puede que te veas muy bien o que el texto digas, me lucí, pero se vuelve más pesado o de digerir o
quedas pensando de que por qué estoy hablando así, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De repente usamos cosas desde muy simples como el cascadeo, sí, como tú dices, voy a cascadear esta información. ¿Qué significa eso? O sea, la vas a comunicar, la vas a bajar, ¿a quién la vas a bajar? No sé, o sea, como que hay muchísimas cosas que usamos en la vida corporativa y que, como tú dices, son abstractos que no hacen sentido y que obviamente alguien que es nuevo, alguien que viene de otro lado, alguien que habla otro idioma, difícilmente va a entender. Y eso, pues, tiene una repercusión en los negocios. ¿Por qué? Porque, no sé, yo, por ejemplo, en esa charla de líder les decía, o sea, piensa en tu última junta, cuánta gente llegó preparada y cuánta gente no, y cómo eso impactó en qué tanto tiempo duró la junta, o en qué tanto te enrollaste antes de llegar al punto que querías hacer, o en un debate que realmente eran dos peleas de egos, a ver quién ganaba con su idea, y que realmente no es en pro del negocio, muchas veces en pro de uno mismo, y todos terminan perdiendo. ¿Por qué? Porque al final se pelearon, no sé, dos directores que querían imponer su idea, y al final ninguna de las dos avanzó, ¿y quién es el que pierde? Pues pierde el negocio. Entonces un poco es eso, o sea, la propuesta suave hacia los negocios es, te va a ayudar a que un poquito primero te des cuenta de por qué es tan relevante, y una vez que lo hagas es darte las habilidades que necesitas para convertirte en un líder influyente, que es en todos los análisis, en todos los Foro Económico Mundial, las proyecciones de LinkedIn para los próximos años, siempre el tema de influencia, comunicación, conversaciones difíciles sale entre una de las top 5 competencias más importantes en los próximos 10 años. Entonces, para nosotros es fundamental, pues, como ser evangelizadores de esto y hacerlo de una forma interesante, porque justo ayer nos buscó un cliente, un prospecto. Es un banco muy grande y nos encontró en internet, llegó con nosotros y ya que vio la oferta que tenemos, nos dice, güey, nunca había visto una oferta como tan moderna, tan actualizada en estos temas. Como que normalmente lo que hay cuando tú hablas de comunicación corporativa, cuando hablas de incluso storytelling de negocios, cuando hablas de conversaciones difíciles, lo que sueles ver es oferta ochentera, como pesada, como, como muy académica. Y si ves la oferta que nosotros tenemos en Astrolab, normalmente lo que ves es basada en ciencia, pero en ciencia actual, o sea, del año pasado, siempre estamos como actualizando nuestros contenidos. Dos, muy gamificados, o sea, que dan ganas de conocer, que da curiosidad, que dan ganas de aprender. Y tres, siempre basada en historias, que lo hace mucho más interesante y engaging, ¿no? Entonces, digo, ya me metí mucho a la parte como de como aprendizaje y no es todo lo que hacemos, pero más o menos tengo una idea de qué es Astrolab. ¿Cuáles son los diagnósticos que has visto de empresas regias o de México eh, que no hayas sabido de que, oye, pues chances son muy difíciles en comunicarnos, ¿no? Porque pues el mexicano tendemos a no ser directos. O cuáles son ciertos, o usamos muchas muletillas, no sé, Sí, ¿qué has visto? Qué raro, mira, así en los últimos un años, denominador, ¿no? un denominador común en todo México, en todo el país, como país específicamente, es esta parte de conversaciones difíciles. O sea, nos cuesta trabajo y por ejemplo, te voy a poner el caso también de eh, voy a decir, una empresa de bienes de consumo muy conocida que tiene su corporativo aquí a nivel, a nivel nacional, vamos a decir, porque si no me la van a adivinar. Eh, y entonces nos marcan, nos piden el programa, un programa de conversaciones, nosotros le mostramos la oferta que tenemos y el dolor que tenían ellos específicamente es todos los mandos medios, es gente que normalmente tiene que estar dando retroalimentación cada cierto tiempo a su equipo, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que tú eres un gerente, un director, entre todas tus tareas que tienes que hacer, todos tus proyectos, además tienes que estar velando por tu equipo y que tu equipo haga las cosas bien y que tu equipo, si las hizo mal, tenga retroalimentación. Entonces, realmente muchos lo dejamos al final. Pasan los meses y llega su retroalimentación ahora sí oficial, la que tienes que, normalmente las empresas tienen estas como rondas de retroalimentación 360, se llaman diferente en cada empresa. Sí, que es, o sea, te entrevista la persona al lado de ti, el de arriba y chance hasta Y abajo, chance ¿no? hasta abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en esas,
pues sí, por escrito tienes que escribir las cosas que realmente están sucediendo. Y entonces muchas veces la gente se sorprende cuando ve los resultados, porque dice, hey, tuve tantas sesiones contigo de retroalimentación antes, y hasta esta me estás diciendo que soy X, ¿no? Lento para entregar resultados, o que soy lo que sea. Pero además, como este es por escrito y este es oficial, esta le pega a mi bono o a mis utilidades, no sé, dependiendo de la empresa, igual está ligada a compensaciones. Y entonces, imagínate el shock que genera eso para un Godínez de cualquier nivel, que es de la nada, o sea, 6 meses pensabas que iba súper bien y pum, te llega tu retro formal y te dicen, no estás entregando, lo que sea, ¿no? O eres malo para comunicar, en tus reuniones no preparas, entonces no entiendo tus presentaciones, no motivas a tu equipo, lo que sea. Y por eso, además, no vas a tener tu bono de este año. Entonces, eso tiene un impacto bien fuerte en el engagement de la gente, o sea, qué tanto la gente se está quedando en las empresas, porque es como, ¿sabes qué? Pues me voy. O sea, ni me estás diciendo cómo crecer, no me estás clarificando cómo me puedo desarrollar aquí. Entonces, pues me voy. Y entonces, eso pues también tiene impacto en el negocio. Entonces, fíjate cómo con una cosita, con un hábito muy fácil que es, güey, dile a la gente las cosas en la cara a tiempo. O sea, no te esperes 6 meses. Dile a la gente, estás llegando tarde y por eso me caes mal, o lo que sea. O sea, o no me gusta la forma en la que haces de tus presentaciones, o cualquier cosa. No me gusta la forma en la que le hablas a tus compañeras de trabajo. Lo que sea, o sea, lo batallamos para decirle las cosas a la cara. Y eso es algo súper común en empresas, te digo, en México. Y se resuelve bien fácil, con habilidades o hábitos de comunicación que son fáciles de enseñar, estructuras para dar feedback que te dejan muy bien, que son como cálidas, humanas. Entonces, bueno, al final de cuentas, las empresas se están dando cuenta del valor que tiene esto y están empezando a invertir un poco más. Sí, porque cuando yo, o sea, tú nos platicaste en el IDE, que es un curso de negocios, este tema era como, o sea, no, pues sabes que tú como joven o lo que sea, pues estás viendo redes sociales o sientes que ya, o sea, ya sabes todo, ¿no? O de que la comunicación, yo ya sé cuáles son las mayores tendencias. Y luego llegas con esta propuesta nueva para cómo hablar de manera, hasta cómo desarrollar un mejor correo. Es como, caray, no es algo que nos hayan enseñado tanto. O sea, yo creo que en prepa me enseñaron una clase a cómo hacer redacción, pues, cómo estructurar tus pensamientos en un párrafo y chance en carrera, como estudié derecho, a cómo hacer una presentación y que la gente lo recuerde, que literalmente era repetir las mismas cosas de que 2 hasta 3 veces, pero nunca, no sé, algo para convencer. Y luego, punto, hace como 2 semanas tuvimos en el IDE, a Germán Canale de Agua Fría, Sí, que pues este chavo levantó, o sea, no sé, capital y luego compra esta empresa de hielos que era Heineken y, caray, o sea, cómo hizo el pitch, cómo conectó, o cómo difundió su idea, cómo lo hizo para que conectaran con él en su storytelling. Y luego ya nos había platicado otro chavo de otro search fund que él lo que decía es que trabajaba en consultoría y cada vez que cerraba un trato o no sé, terminaba un proyecto, a él le daba envidia que estaba del lado del consultor y no del ejecutor. Es como que yo creo que esa es la primera vez que he escuchado así, este es mi storytelling y güey, como que, o sea, hasta apuntarlo, ¿no? De que, pero sí, y luego llegas tú con cómo hacer comunicación efectiva y dices tú, pues es que son herramientas importantísimas. Tú puedes no tener un solo peso en tu banco y porque tengas esta idea y la canalices o sepas venderla, estás del otro lado, ¿no? Entonces, hasta el tema de ventas. O sea, totalmente. Sí, a los vendedores la verdad es que les beneficia bastante de todos los tipos y más cuando vendes algo técnico, ¿no? O sea, que es difícil de explicar o difícil de entender. El tema de las historias te ayuda muchísimo, pero sin historias todavía, o sea, con pura estructura de comunicación, ya estás del otro lado también. Entonces,
Sí, la verdad es que es algo que echamos de menos o que a veces decimos: "Ah, ya me la sé". O sea, ya me les enseñaron en una clase y a veces te topas con pared ya en el mundo corporativo o si eres emprendedor también en el día a día. ¿Por qué? Porque vas a foros, o sea, yo el otro día contaba una historia de que me pegó mucho, me golpeó mucho ya en Astrolab, en los inicios de Astrolab, y todavía estando en Caintra, nos tocó ir a una feria en Cintermex y vimos una persona que habíamos estado persiguiendo, el típico así Big Fish que habíamos estado persiguiendo para que les dé una para que plática. nos diera, no, para que nos metiera a la empresa, Ujú. en una empresa muy grande aquí en Monterrey. Y haz de cuenta que dijimos, vamos por él. O sea, estábamos en un como de estos puestitos que te dan en Cintermex. Lo vimos pasar y fue que vamos tras él. Vamos mi socio y yo, estamos un rato con él, nos presentamos, tal, hacemos el pitch y además nosotros pues decíamos, bueno, todavía llevamos muy poquito en nuestro lado, pero ya conocemos algo de las estructuras. Entonces, según nosotros lo habíamos hecho perfecto, nos escuchó, eh, le bajamos su celular. Días después, nos enteramos por alguna razón que efectivamente él llegó y comentó de Astrolab en su oficina y que pues esta persona nos marca y nos dice, o sea, nos marca Astrolab y nos dice, sí, este cliente, este prospecto, dice que conoció a Andrés y a su socio. Y entonces como, ¿cómo que su socio? Pues era Andrés y Oscar, o sea, como que sentí muy gacho que el cuate hace cuenta que pues nada más se acordó de mi socio. Entonces un poquito como como que el aprendizaje fue, a ver, en los negocios tienes que hacer todo lo posible porque la gente recuerde tu nombre, que recuerde específicamente qué haces y que recuerde cómo le puedes dar un valor, ¿no? Y entonces ahí te empiezas a topar con pared muy rápido cuando eres emprendedor, cuando eres empresario y aunque estés dentro de una organización, o sea, todos nos han pasado, estás en una junta, dices una idea y la siguiente reunión, tal vez tu jefe, tal vez un director dice, oigan, alguien dijo esta idea buenísima, no sé qué, y ya ni se acuerdan que era tuya, ¿no? Y es más, hasta a veces alguien más se la adjudica a tu jefe, se la adjudica a un compañero. Y dices, ¿qué onda? Era lo que yo había dicho, ¿no? Entonces, este es el dolor así como más típico que hemos visto que hay, ¿no? O sea, chin, yo pensaba que ya me las sabía de todas, y, y no, o sea, no me estoy dando a entender. No, y yo he visto que, o sea, hasta en un tema de retorno de inversión, pues obviamente tienes ciertas horas del día para aprender algo, pero el comunicarte correctamente creo que es lo que a corto plazo puede mejorar tu calidad de vida 100%. muy fácil, desde cómo mejorar en temas de negociación. Ahí estás en HEB y que no te quieren dar el descuento de 20 pesos, ¿qué haces, no? O sea, cosas tan chicas, pero acumulados funcionan. eh, pero pues sí, me imagino que cuando tú hablaste con este Big Fish y dice que, sí, Andrés y el socio, es como que, espérate, o sea, ¿qué hice mal? O sea, Exacto. debe haber hecho un apretón de manos más fuerte Exactamente. O tal vez iba vestido de un color muy neutral y le llamó más la atención. No sé, o sea, siempre como te pones a pensar en todos los escenarios, o tal vez le caí mal, ¿no? Y a veces es simplemente, o sea, por ejemplo, en este caso yo haciendo retrospectiva, digo, a ver, a la gente, ¿por qué nos recuerda? O sea, la gente nos recuerda porque tal vez lo escuchamos de una forma diferente. O sea, número uno, o sea, siempre que estás enfrente a alguien más, la otra persona quiere sentirse escuchado o escuchada. Entonces, número uno es eso, o sea, ¿qué tanto realmente estás abierto a escuchar a la otra persona y qué tanto más querías vender o imponer tu idea o quedar bien? Número dos, o sea, por ejemplo, ¿qué tanto lo que tú acabas de decir? O sea, oye, ¿y yo me sabía su nombre? ¿Cuántas veces le dije su nombre durante esa conversación? O sea, ¿qué tanto me interesó? Ya lo escuché, pero ¿qué tanto me interesó sus cosas? Le repetí lo que me está diciendo, espejé su sentido del humor. Hay varios tips y consejos ahí que puedes hacer muy interesantes. Y luego ya ahora sí viene, ahora sí, de lo que le dijiste. ¿Cómo se lo dijiste? Venía al caso, este, muchos de nosotros a veces cuando vamos empezando sonamos más como robotcitos repitiendo un pitch que tal vez ya ensayamos mucho, que tal vez, no sé, hicimos con ChatGPT y sentimos que estaba perfecto, pero a la hora de la hora lo perfecto no es lo que más funciona. De hecho, nosotros a veces decimos,
acostúmbrate a la imperfección, acostúmbrate a que la gente pueda decir, este güey me cayó mal. O sea, no me cayó bien. ¿Por qué? Porque solo cuando te liberas de eso y cuando entiendes que no va a haber perfecto, o sea, no va a haber una estructura perfecta, va a haber la estructura que funcionó muy bien para cierto perfil de personas. Entonces, más bien, conoce muy bien a tu persona, escúchala, aprendes de su nombre y haz un pitch no perfecto. Y tú ahorita como director comercial, o sea, siempre has sido una persona muy que no le da pena las cosas o lo has ido trabajando en los pitches porque, a ver, tú llegas y ves a alguien, es como pum, 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 pum. O sea, yo lo imagino tipo, pues más de chico que te gusta la chava que te gusta y es como, Claro, 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 claro. pero pues, obviamente ya en un entorno de negocios que hasta lo sientes en el estómago, ¿no? Le digo y que sí me veo muy mal o que sí tartamudeo, ¿no? O sea, Sí, ¿tú siempre has sido como muy directo o es un musculito que has ido trabajando? definitivamente lo he ido trabajando y yo considero que hoy, 13 años después, lo sigo trabajando. O sea, no me considero por ejemplo, en este escenario así como de Sintermex, estás en una feria y ve a conocer a tu Big Fish, a veces se intimida. O sea, y claro que sigues sintiendo esa ansiedad de, como tú dices, conocer a tu primera novia, tu primera pareja. Hijas, o sea, sí sigue costando, ayuda mucho ir haciendo el músculo porque así como el ejercicio, o sea, te puede costar, pero a veces hasta ya disfrutas el ejercicio porque sabes que te está haciendo más fuerte. Así acá igual, o sea, a veces disfrutas de ir a salir de tu zona de confort, decirle a alguien que no conoces tu pitch y ir con esa curiosidad. O sea, a mí me ayuda mucho eso, o sea, cambiar el chip de quiero venderle o quiero lograr este objetivo, a ir con la curiosidad de ver qué va a pasar. O sea, ¿qué va a decir esta directora o este director cuando yo le lance mi pitch? ¿Se va a interesar o no se va a interesar? ¿Qué parte del pitch va a ser la mejor o va a ser la que lo ganche o la ganche? Entonces, eso es lo padre, como que ya ir con esa curiosidad y ayuda muchísimo a disminuir la ansiedad, ir con una mejor cara, etcétera. Yo también ya he escuchado que gente como que en propuestas de años se pone que me digan 100 o 200 nos, ¿no? O sea, de que literalmente que te rechacen y ir a hacer esto o sea, yo que estoy en área comercial, o sea, te acostumbras a los nos y ya los vuelves parte de tu vida y obviamente hay veces que te agüita y todo, pero creo que a la larga, o sea, agradezco muchísimo haber entrado, o sea, en mi carrera profesional al área comercial porque prefiero sentir esto desde ahorita que estoy más chavo a que mi primer no real sea mis 40, 45 años. O sea, 100%, sí, sí, sí. Digo, yo también, como parte del área comercial y defensor de que la gente se exponga a vender desde muy joven, es eso. O sea, creo que te da una sensibilidad al negocio muy grande, porque primero que nada tienes que entender cómo generas valor para el cliente y cómo le vendes ese valor, cómo se lo comunicas. Pero dos es esta exposición al riesgo, esta exposición ridículo, al ¿no? ridículo, a exposición al no, que obviamente te va haciendo mucho más grande como persona y eso, que se te quite la vergüenza, que se te quita la pena o la ansiedad que a veces sí da, o sea, por supuesto que va a dar. Yo creo que, a ver, cuando es un gran proyecto, lo normal es que dé. De hecho, sería poco normal que estés ante un Big Fish que te puede dar un proyecto grande de millones de pesos o de dólares y que digas, estoy totalmente tranquilo. Pues no, no es cierto. O sea, si hay ese riesgo, pues te va a generar ansiedad. Pero entonces es, ¿cómo le hago para, de alguna manera, convertir esa ansiedad en curiosidad? Ok. Sí, o sea, que no lo veas como un tema de resultado, sino más como a ver qué pudiera pasar, ¿no? Exacto. Y eso te relaja muchísimo. Yo sí trato de verlo más como en vez de hacer una venta, eh, pues enfocarme en mi eh, tema más personal, ¿no? O sea, irte quitando la pena, el poderte desenvolver, o sea, siempre lo he visto más por ese lado. Que Entonces, pues a la larga no vas a ver un resultado, es más como formación personal, que tú sabes que estás creciendo como persona en ámbitos que tú sabes que o eras más penoso de chico o te quieres saber poder desenvolver mejor
o no sé, o sea, también me llamó mucho la atención que la plática que nos diste, que lo agradecemos muchísimo, que es, pues, dado tu tiempo primero y dos, que como que nos digas que creemos contenido, ¿no? Se me hizo algo, pues algo interesante y extraño a la vez que éramos muy pocos los que estábamos haciendo contenido y que creo que una chava al lado mío y no la quiero ventanear, pero le dijeron de que tú hacías contenido y ella dijo de que sí, pero ya no porque me da pena y es como, caray, o sea, a qué te refieres con lo de crear contenido? ¿Qué recomendaciones das para alguien que lo quiere hacer, pero te estás exponiendo, ¿no? O sea, Claro. Sí, pues mira, digo yo, eh, creo que el contenido hoy es como exponerte al mundo. Antes, pues, tal vez la gente que tenía más relaciones era la gente a la que le iba mejor en la vida. Y creo que cuando vienen las redes sociales, eh, pues eso se puede exponenciar a nivel mundo, o sea, como que no hay límites ahí. Entonces, justo es el propósito de la red, o sea, como que generar una conexión con un alcance mucho mayor del que te pudieras imaginar. Claro que da pena también, o sea, es lo mismo que decíamos con estos peces grandes, como que, bueno, me va a ver desde mi tía hasta posiblemente un prospecto y, y entonces, pues el nivel la calidad del contenido que hago importa, pero pues es como lo mismo, o sea, físicamente en una expo, en Cintermex. Oye, ¿lo saludo o no lo saludo? Si lo saludo y la riego, me quemo, y si no, no. Pues sí, pero creo que vale la pena esa ese riesgo. Entonces, acá igual, o sea, pues, está bien, tu tía y tus amigas tal vez te van a criticar, porque sí, claro que te van a criticar, pero si ese video te generó un proyecto de X cantidad de dinero, o no sé, estar cumpliendo tu propósito, o sea, no nada más va por el dinero, estar cumpliendo tu propósito, hacer una relación que tal vez no tenías, em, conectar con más gente de otros países, o sea, entonces, ¿por qué no lo harías? O sea, como que para mí es al revés, ¿por qué no harías contenido? O sea, como que es demasiado obvio a nosotros, o sea, te pongo así varios ejemplos. Empezamos el blog de Astrolab, lo ujú. empezamos el día cero, o sea, todavía no existía el nombre y ya estamos escribiendo contenido. Llevamos 13 años escribiendo contenido muy, muy seguido. Y hace 2 meses, de repente llaman a la oficina, me tocó contestar a mí y me dicen: "Hola, hablo de North Carolina, ¿estoy hablando de Astrolab?". "Sí". "Oye, queremos que nos coticen este proyecto". "Espérame, pero, ¿de dónde me saca?". "Ah, me recomendaron". Está bien. Total, le cotizamos el proyecto, concursamos, ganamos el proyecto y fue mi socio a atenderlos y le digo: "Güey, por favor, sácale ¿De quién lo dónde? recomendó", o sea, porque se me hizo muy raro en North Carolina, una ciudad ahí perdida, y entonces ya le llegué y le pregunto: "Oye, duda, nos da mucha curiosidad, ¿cómo nos encontraste?". Y dice: "Ah, pues busqué en ChatGPT, dime proveedores de esto". Claro, ChatGPT se basa en Tu huella tu digital. huella digital. Entonces, a ver, tenemos escribiendo 13 años, por supuesto que salimos en uno de los primeros recomendaciones. Entonces es eso, o sea, ponle tú que hoy digas: "Ah, me da flojera hacer contenido, no hace sentido, tal vez no estoy teniendo los suficientes likes o shares o lo que sea". Pues no, pero estás creando una huella digital que a la larga, y ni siquiera a la larga, en mediano plazo, te puede dar muchísima exposición, más de lo que te imaginas. Igual me tocó estar en una junta la semana pasada con personas de la India, de Europa, o sea, que dicen: "Te encontré en internet", o "Alguien me recomendó, te busqué en internet y veo el trabajo, la trayectoria que ustedes tienen a través de su contenido". Entonces, para mí, haz de cuenta, voltear a ver hacia atrás y haber dicho: "No, no, ¿sabes qué? No le dediques a contenido. Mejor enfócate en operar bien los proyectos, o en venta tradicional, o en lo que quieras". Y dices: "Pues, tal vez me hubiera perdido de algunas oportunidades que hoy han sido claves para seguir creciendo", y sobre todo ya a nivel fuera del país, ¿no? ¿Y ha llegado ya ha llegado alguna consultora tradicional a como pedirles ese tipo de consejos? ¿A ustedes se consideran como una consultora de cultura organizacional que está muy de moda?
o no les gustaría meterse a ese rubro, ¿no? Que al final del día mejorar la comunicación, estás mejorando la cultura o los incentivos, o dices tú no me metas Sí, en hay gente un... que nos ha tratado de meter en esa caja. Es más, en algún punto tal vez nos venimos así. Creo que hoy, o sea, es una caja tan amplia y tan difusa o abstracta que no sé, a veces no nos encanta estar encasillados ahí, pero sabemos que tiene un impacto en la cultura definitivamente. em, y no sé, o sea, o como mediadores, ya sabes que luego llega X consultora y antes de implementar un proyecto de tecnología, eso sí, quieren capacitar a la bandita para que, pues uno no sienten que los van a correr, pues aunque sí, pues es como que primero apaciguar las cosas y luego prepararlos o explicarles el porqué de las cosas, eso para que cuando llegue 100%. el tecnólogo, que la verdad es mucho más frío, más cut to the chase, pues que no arme una revolución, ¿no? Sí, tenemos varios casos de éxito así, o sea, por ejemplo, de implementaciones. Oye, voy a implementar esta tecnología, mi gente está todavía usando la pasada, no sé, nos ha tocado casos de llevo un año tratando de hacer el switch o de lograr la implementación al 100 y llevo el 20% a pesar de que ya invertí, ya tuve consultorías de change o lo que sea. Y nosotros con un proceso meramente de comunicación, pues obviamente ayudas a hacer las cosas como mucho más humanas y diferenciadas. Entonces sí, definitivamente lo hacemos. También, por ejemplo, el tema cultural, como el tema de valores. Oye, mis valores están pegados en un canvas o en los baños, nos ha tocado, así como el valor del mes, y nadie se lo sabe, nadie los conoce y por supuesto nadie los vive. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de historias y reforzamos obviamente con formar a los líderes para que puedan estar repitiendo historias reales, encontrando historias reales de negocio dentro de la organización. Eh, entonces, sí, ese tipo de cosas definitivamente las hacemos. A veces como Astrolab 100% o a veces recomendados o jalados por otra empresa eh, que dice, yo no sé hacer esta parte, entonces vengan ustedes y solucionen este pedacito del pastel. Porque aprendemos mejor por historia. Las historias, o sea, tres razones. Uno, mueven fibras emocionales y eso se han hecho varios experimentos que relacionan como cuando algo te mueve las fibras emocionales, Ujú. se queda como velcro. De hecho, han puesto esa analogía como un velcro que se queda pegado y ves que despegarlo luego es difícil. Así funciona con los recuerdos. Cuando tú tienes una experiencia, ya sea que te contaron una historia y la pudiste conectar con una parte de ti que tal vez vivió algo similar o te recordó algo, entonces, o sí, por ejemplo, la conectaste con un valor que tienes, entonces va a ser mucho más difícil que lo olvides. Eh, Número 2, o sea, la pregunta es, ¿por qué funciona mejor, no? Para el aprendizaje. Ujú. Número 2, porque ayuda a que la podamos repetir. Ah, y a todos nos ha pasado que vas a ver una buena película y se la quieres contar a alguien. Y Ujú. entonces eso es muy bueno en la vida de negocios porque pues yo lo que quiero es que socialices la información, ¿no? Entonces va a ser mucho mejor que yo te cuente una historia a que te dé una lista en bullets de, de por qué cualquier cosa. Y la tercera es la parte de mover a la acción. Igual muchos experimentos que tienen que ver con, por ejemplo, si donas o no, el típico experimento de te di $5 y a un grupo le di una lista de por qué en África hay extrema pobreza y al otro grupo simplemente le conté la historia de Ana, una niña que... Y a los dos al final les pregunté, ¿quieres donar? Y estos donaron $1 en promedio y estos donaron los $5 en promedio. Mm. Entonces, parece ser que cuando te tocó las fibras emocionales, la recuerdas y generas esta como resonancia, va a ser mucho más fácil que además hagas algo diferente. Entonces, por eso es tan importante para el aprendizaje. Es la pregunta que me haces. O sea, oye, este, aprendí algo y además lo recuerdo, lo quiero volver a contar y además quiero hacerlo, estás del otro lado. No, y también siento que hasta te genera dopamina cuando, por ejemplo, una película, ¿no? Y la película es humanos versus o naturaleza versus tecnología o maquinaria, ¿no? Entonces, nadie te dijo nada, nadie te explicó, nada más estás viendo.
y al final del día ves cómo hay un robot destruido y un árbol arriba del robot. Así que, como que algo te dijo, no entendiste qué, pero se siente muy bien tú como mismo desenvolverlo, ¿no? Y luego hay otros ejemplos donde, pon tú de que, digo, un ejemplo tonto, pero de que en Spider-Man que la trama o la carnita detrás es de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero como te lo dijeron, es como que, ay, güey, piensas que estoy medio imbécil, ¿no? En cambio, un buen director no te lo dice, solamente hace que tú lo veas cuál es la trama, ¿no? Y puede ser desde bien contra mal, o sea, hay como que ciertas historias que nos resuenan muchísimo. No sé si te has dado cuenta, o sea, que no sabemos por qué, no sé si es la Biblia o quién sabe, pero muchas historias que de volada ya sabemos qué es lo primero que ves cuando alguien dice acá, no sé, Apple contra IBM, pues David y Goliat. Entonces, no sé si ustedes también juegan con eso, estas historias milenarias que tenemos bien metidos en nuestro sistema de creencias, y no es por decirle sistema de creencias Sí, por ahí, sino, fíjate que, o sea, hay un concepto. o me fui muy allá. No, está interesante el tema. O sea, nosotros aprendimos storytelling de un australiano que se llama Sean Callahan y él decía mucho la parte de nosotros no eh, construimos historias, nosotros encontramos historias. ¿Y a qué se refiere con eso? A que una buena historia de negocios, hablando de negocios, no la planeas diciendo, como por ejemplo, quiero, no sé, quiero generar esta experiencia en este foro que voy a tener la siguiente semana, sino más bien es, a ver, tengo un objetivo de negocio que es lograr que este board de directores apruebe el proyecto. Entonces, ¿qué historia puedo contarles para hacerles ver? O sea, Mm, como tú estás diciendo, o sea, show and not tell, o sea, hacerles ver por qué esta situación es dolorosa para la compañía y necesitamos un cambio. mm, Pero entonces es recordar historias, no tanto elaborarlas. En Hollywood sí se usa mucho decir, a ver, ya tengo estas fórmulas que funcionan, déjame construyo una historia con esta fórmula para lograr lo mismo que ya sé que funcionó en el pasado. Y tal vez es una forma que para Hollywood o para, incluso para hacer contenido, por ejemplo, sí funciona mucho más. Pero en los negocios a veces eso hemos encontrado que puede generar como hasta cierta como parte de incredulidad de, a ver, ¿me estás contando algo que pasó o ya esto es una construcción como artificial, ¿no? ya, Entonces sí, como que en los negocios preferimos, algo más tangible. exacto, contar historias que encontramos reales que construir historias con un framework así demasiado rígido. Como que contar casos de éxito en el pasado que o que validan la idea que tiene esta Exacto, persona, ¿no? exacto. No tanto crear una historia estructurada Ajá, para una narrativa con el viaje del héroe, o sea, como que hay un como que una rama del storytelling que se ujú, ha ido más por allá, el viaje del héroe y estas estructuras como que ya sabemos que funcionan. A ver, no está mal, claro que sirve tener una estructura, pero digamos que este otro proceso es mucho más orgánico, mucho más, pues más humano, por decirlo así. Le apuesta más a la conexión que al show off. okey, porque sí te quería preguntar como que, ¿qué definición tienes tú del storytelling? Porque, no sé, como que es hay tanto detrás y que no sé, no entendería si es más hacia cómo estructurar alguna historia milenaria o lo que tú dices ahorita de apoyarse de historias previas, ¿no? Porque dices storytelling y, pues, puede que mi definición no sea la que tú tienes, ¿verdad? Sí, no, o sea, para nosotros storytelling es contar historias, o sea, en tu día a día. Entonces, sí, la forma en la que contamos historias, en este caso en los negocios. Y entonces, tal cual es una historia, yo hasta le explico a mis hijos, porque hay cierta edad en donde es muy común que empiecen a inventar historias. Y entonces yo les he dicho la distinción de un cuento y una historia es que el cuento es una ficción, es una elaboración de la mente. Y una historia es algo que pasó, es un hecho.
Y entonces, cuando, por ejemplo, alguno empieza, ay, llegué y pasó esto en el colegio, no sé qué. ¿Eso es un cuento o una historia? Y ellos ya como que entendieron el concepto y dicen, no, 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 es un cuento, o sea, te lo estoy inventando porque te quiero contar algo, quiero llamar tu atención o lo que sea. Ah, perfecto. No, esto sí es una historia, es algo que pasó, papá, y aprendí esto y por eso te lo estoy contando. Entonces, es un poquito de eso, es lo que hacemos ya como seres humanos. O sea, tú vas un juevesitos y normalmente, ¿qué haces? O sea, Contar cuentas lo que historias. te pasó ese día, cuentas lo que hiciste la semana pasada, de la semana pasada que te vi a esta, pasaron estas cosas en mi vida. Nada más que los negocios, por alguna razón, y lo decías ahorita, nos enseñaron a hacer una presentación de PowerPoint con resultados, hacer una tabla que explique no sé qué, hacer una lista de viñetas en donde traiga, y eso no funciona para conectar, ni para mover a la gente, ni para generar memorabilidad. Entonces, pues al final, no sé, hay ciertos líderes que tal vez puedan decir, ah, bueno, con esta información ya puedo tomar una decisión, pero lo normal es que la gente que gana en los negocios, la gente que conecta, que es recordada y que mueva la acción. Entonces, estos elementos, pues los tienen las historias. Entonces, Ok, como que hicieron muy estéril un campo como los negocios que tiene muchísimo potencial porque no lo ves así. exacto. Y tiene su lógica, ¿eh? O sea, históricamente, digo, ya nos meteríamos, pero en la historia hay una razón por la cual decidimos irnos por allá. En la revolución industrial y en la era en donde producir era lo más importante y el tiempo y la productividad, pero los negocios han evolucionado bastante y hoy sabemos que no necesariamente lo más como rápido y a nivel operativo va a ser lo que va a generar que escales o que crees que es un negocio. Entonces, a ver, todo, como todo en la vida depende mucho también del giro en el que estés, la industria, el área y el nivel jerárquico, pero casi siempre mientras vas creciendo, y seguramente lo han visto en el IDE, va siendo más relevante la capacidad de influir en otros, conectar, mover a la gente, porque pues es lo que define un líder. Oye, y ya hablando de líderes y pues escasez de líderes en México, Oscar, ¿ha llegado algún servidor público, políticos que los quieran contactar? Digo, no, no tienes que decir Sí, nombre ni nada, pero porque todas estas habilidades que tienes, pues pueden pivotear durísimo en el tema de influencia sí. de masas, ¿no? No sé si han tenido acercamientos o que tú has dicho que pues puede ser algún tema interesante Fíjate que o ahorita solo están especializados en negocios. sí, o sea, solo en negocios. Hemos trabajado con el equipo de Miguel Treviño cuando estuvo de alcalde en San Pedro. Trabajamos en ciertas cosas muy puntuales. Él, la verdad, se me hace un extraordinario orador y sé que le gusta el tema, se ha capacitado y considero que es muy bueno para hablar. Em, y luego hubo una candidata que sí nos buscó en San Pedro y que ya estábamos en su equipo porque creíamos en su proyecto y al final, por azares de la vida, no quedó ya como en la... y decidimos igual, lo vimos como una señal. Ujú. Em, Tendría que ser alguien cuyo proyecto esté alineado con los valores de Astrolab, y hasta ahorita no ha habido mucho de eso, pero sí, claro que sin duda creo que ayudaría muchísimo. Tenemos, gobernantes que son buenos, o sea, creo que hoy, por ejemplo, Claudia la han halagado de otras partes del mundo en otros medios por su capacidad, por ejemplo, de gestionar al mismo Trump, o sea, de ir manejándolo políticamente, negociando con él, etcétera. Entonces, yo digo, bueno, detrás seguramente tiene un chorro de años de formación y un equipo que está ayudando. Sí, porque oye, luego digo de que política y haz de cuenta que como que la gente, ¿quién habrá ayudado? De que hasta se vuelve un tema más polémico, pero pues yo lo que he visto de servidores públicos, diputados, senadores, básicamente su chamba es gestionar o pasar leyes o saber cómo comunicarlas. Entonces, herramientas como las que tú tienes, haz de cuenta que es como Claro, sí, la sí, sí, crema sí, de sí. la crema, ¿no? Chance, a ver, chance para una empresa que embotella cerveza, sí le importa la comunicación, pero lo que tú dices, pues, están más enfocadas en la industria, pero luego hay ciertos sectores o empresas o servicios que si tú no vendes, ahí quedaste. Entonces,
Y digo, me río porque mi cliente más grande hoy es una embotelladora, pero Pero ya porque, están en claro, porque, otras ligas. exacto, y porque, a ver, al final tienes la operación de un negocio, pero luego tienes todos los mandos medios, toda la dirección y luego el corporativo, y entonces toda la gente que tiene gente a su cargo y que necesita tener un impacto, te beneficia muchísimo de esto. Y sí, los políticos definitivamente, justo ayer me está diciendo un amigo que fue a un evento en donde estuvo, por ejemplo, Samuel, y dijo: "Me impacté de lo bien que habla". Yo nunca lo he Sí, visto hablar en habla público muy bien. así en vivo. He visto videos en donde él está hablando. Tiene obviamente los videos que más se viralizan de él es cuando la riega o dice cosas Ujú. como no tan pensadas, pero luego dicen que en público habla muy bien. Entonces, me gustaría tal vez verlo alguna vez para poder hablar mejor de cómo habla. Y así, o sea, sí ha salido el tema y obviamente sí creo que ayudaría muchísimo tener gobernantes que tengan estas herramientas que logran hablar mejor. No le hemos entrado hasta ahora. Pon tu, Samuel estudió mi carrera en el TEC y no sé con quién se llevaba mucho de algunas mesas o de no sé qué, pero lo invitaban cada 3 meses cuando era diputado. Pues yo que era muy intenso, pues iba a todas las conferencias que pudiera. Entonces, y pues más como foráneo, ¿no? Que pues quieres estar lo más tiempo dentro del TEC o pues, Sí, sí, que participas al 100, ¿no? De todo. porque si no estás ocupado, que empiezas de que, es que extraño mi ciudad, lo que sea. Entonces yo siempre he sido como, que, si no te ocupas, el ocio no es muy bueno. Entonces daba muchas pláticas, Ya, muchas. Y en una de esas, regresando al tema de historias, porque no entendía por qué, él dice, yo quiero ser, no sé, candidato, gobernador o no sé, senador, que es lo que está buscando ahora, como que dar el salto. Y decía, yo todas las mañanas veo el periódico, veo de que cómo la riegan los políticos, me enoja y eso me motiva para... Y nunca se me olvidó lo de ver el periódico, como que me creó una imagen de él echándose el periódico verde que, no sé, desfalcaron algunos millones, no sé qué, como crear la rabia y yo hasta la sentí y yo creo que esto fue hace 4 años después, todavía me sí, acuerdo de no esa manches. historia. Entonces, es lo que tú dices, o sea, Ujú. ¿cuándo, cuándo te das cuenta, tipo hablando con gente de empresas, sí, o haciendo como que el diagnóstico, cuándo te das cuenta que tienes una buena historia que Qué buena pregunta. O sea, bueno, ¿previo a la reunión o ya durante la reunión que estás contándolo? pues ya cuando estás empezando a hacer como tu análisis de hacia dónde nos vamos y que pues me imagino entrevistas a los empleados y de que a ver, dame unas historias, no sé qué. Sí. ¿Cuándo dices tú, esa historia es A mí oro molido, ¿no? me ha tocado escuchar historias de verdad que te ponen la piel chinita y para mí ese es el principal factor. O sea, cuando tú le escuchas, por ejemplo, nos ha tocado ir a giras en todo México para escuchar historias de la operación. Por ejemplo, en ese primer proyecto de FEMSA, que fue con FEMSA Comercio. En otros proyectos que ha sido con empresas industriales que nos han metido a lugares que en tu vida has ido y ni conoces y están en medio de la nada, pero ahí tienen una planta, una fábrica, lo que sea. Y para mí, por ejemplo, las historias que escuchas de la gente, de cómo trabaja la operación, de cómo logra dar el salto, historias como de superación, para mí esas son de las mejores. Y normalmente cuando un director escucha una historia así, o sea, de alguien que está partiéndose el lomo por hacer bien su trabajo, en una organización que tal vez él está en nivel negocio y tal vez te pierdes en los números todos los días o en una conversación que y de repente escuchas que alguien En las trincheras, en ¿no? las trincheras está haciendo exactamente lo que te imaginaste, pues se siente muy bien para un Sí, director. es una Entonces, satisfacción. para mí es eso, o sea, como esos elementos como muy humanos, muy cálidos, que siempre, siempre, siempre van a funcionar. No lo había visto y yo de repente, o sea, las entrevistas que hago las subo a redes sociales, a TikTok o no sé, Instagram. Y nunca le he atinado así de que, este clip va a pegar. Nada más me pasó una vez con un chavo de aquí de México que escaló el Everest y él nos estaba contando, o sea, me contó que como que hay un caminito del Everest que le dicen el Killer Step,
donde está muy, muy estrecho, está muy pegado y hay muchos cuerpos en el Everest. Entonces le dicen como que el camino arcoíris porque es puro, o sea, puro cadáver Con sus ropas, ¿no? con De su ropa colores, muy, sí. muy viva. Entonces está tétrico. O sea, ya con eso me traumó. Y luego o sea, comenta que está tan apretado y hay como pues un cadáver, ¿no? Ahí, entonces que él vio como alguien pisó a pues que era un ser humano y lo traumó. Y como conforme me lo estaba contando, y dije, o sea, se me puso la piel chinita, o sea, nunca, cabrón, o sea, y él decía que como yo creo que un mes, mes y medio, soñó con esa No escena, manches. se traumó. Y, y sí, subí el clip ese en particular, sí puse como que abajo de que es un tema sensible, o sea, no lo veas, sí, sí, porque pues sí, es un tema muy sensible. Y un clip así, Es de los que más yo creo te que han funcionado. 3.5 millones de visualizaciones. Lo Órale. subí hace 3 años y hasta la fecha hay gente comentando sobre eso y empiezan a hablar, no, pues ¿por qué no quitan los cadáveres? ¿Por qué no eso? Pero es la única vez que yo se siente hasta, y no sé, lo que tú dices, ¿no? Como que el tema humano, o sea, todo Y el que la sientas, trasfondo, que o la sea, sientas. Para mí es eso, o sea, ¿qué distingue una buena historia que no? ¿Y cómo podríamos identificar? La contaste una vez y notaste que la otra persona como que sí, como le dio le dio ese feeling, es una buena historia. Y sí, si es un contenido, lo mismo. Acá además creo que ayudó que, a ver, los temas que son además como medio polémicos o así como que da curiosidad porque es algo que te estoy poniendo que tal vez, sí, más tétricos. pues obviamente eso genera mucha curiosidad. Pero sí, esa combinación ayuda muchísimo a que las historias funcionen. No, o hay líderes que, pues con puras historias logran convencer a un país o un cambio, o sea, yo estoy traumado, tipo con historias o sea, o de Fidel Castro o de Mao, de gente que sin tener con 100 personas detrás, o sea, cambiaron como que la historia, pero es porque eran muy buenos oradores y en libros, los típicos libros al inicio del TEC, de que de introducción a negocios o lo que sea, pues te van dando como que el CEO, ¿no? Y, y hay CEOs que son más operativos, más así. Y había un rubro que era específicamente, pues inspira motivación, o sea, literal hay un estilo de liderazgo así y es todo lo que tú dices, pues de saber contar las historias correctas, ¿no? 100%. Ahora, cómo se escala? O sea, ¿cuál es como que el endgame de Astrolab? Yo sé que con el contenido, pues se puede escalar padrísimo porque pues, le puedes dar un clic o 1 millón, ¿no? O sea, Exacto. ¿cómo escalas estas operaciones donde son muy humanas? O sea, yo si te contrato, quiero que Oscar me platique, ¿sabes? O sea, entonces, Sí. y le pasa mucho a despachos de abogados, ¿cómo hacen estas economías de escala, en empresas de servicios como la tuya que, pues, tú cuando contratas quieres ver a Oscar Sí, contarte y algún contarte qué es el co-founder o algo, storytelling, sí. ¿no? O sea, Fíjate que, o sea, lo que nos ha servido mucho es como productificar nuestros servicios. O sea, que independientemente de quién vaya, y eso ya lo tenemos probado, a ejecutar un programa de aprendizaje, tengas el mismo NPS, por ejemplo. Eso ya es un factor que dices, ah, caray, o sea, ¿mismo entonces qué? el mismo NPS, o sea, el Net Performance Score. Entonces es, independientemente que vaya Oscar, que vaya Andrés, Gerardo, Emilio, quien sea, o sea, el participante te califica con 9.5 para arriba. Okey, Esa es una. Dos, digitalizar también la mayor parte del producto. Entonces, todo lo que se pueda, lo estamos ahorita pasando a plataformas digitales, a contenido en video. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la idea es que tal vez hasta te pueda poner un robot en el futuro a darte como la parte más transaccional o más teórica ujú, y ya después con video o con algún ejercicio puedas hacer la parte más de retroalimentación en práctica. Porque así, entonces, haz de cuenta que sí, 100% puedes llegar a todos lados,
y a que se repite el contenido las veces que tú quieras en cualquier como lugar en el que estés. Y para nosotros otro de los retos es poder llegar a capas un poquito más abajo en la organización, porque al final de cuentas nuestro producto, pues al ser un producto, digamos, caro, pues las empresas tienen presupuesto para invertir en cierto nivel para arriba. Pero como es una herramienta que te sirve para crecer y para ser mejor, pues también por un tema social queremos escalarla hacia abajo, o sea, hacernos más buenos para abaratar, digamos, la operación y que sea algo que casi que puedas autoconsumir. Entonces, como que por ahí va el reto que tenemos en este momento. Sí, como un Duolingo, haz de cuenta. Haz de cuenta, de hecho, Duolingo para nosotros es, o sea, lo tenemos aquí todo el tiempo. Acaban de sacar un handbook del empleado y en ese handbook haz de cuenta que está lo que queremos en Astrolab, porque es literalmente eso, o sea, llevarle a la mano de la gente la capacidad de, o sea, el fundador dice algo bien padre que es, eh, yo le ayudo a un mesero de restaurante a que se convierta en un mesero de hotel. Y entonces como que es medio raro de entender, pero es, Mm, a ver, es que cuando tú aprendes otro idioma puedes trabajar en un hotel y en un hotel vas a tener mejores propina en propina, dólares. tal vez un mejor sueldo, tal vez un horario más cómodo para ti, no lo sé. Y entonces para nosotros es eso, o sea, poderte así asegurar que después de tomar un programa de astrolabo, de aprender una herramienta de las que enseñamos, puedas subir un escalón en la jerarquía organizacional Ujú. o puedas aspirar a ganar 2 o 3 veces lo que estás ganando ahorita gracias a que dominas esta herramienta. Ese es nuestro endgame. Sí, o sea, una app que haz de cuenta que aquí está el correo, mejóralo. Y es de que en vez de, hola, este es el contexto y te va hasta creando un... Exacto. Una gamificación, un proceso de desarrollo. Y lo que ya tenemos desarrollado, por ejemplo, es que lo puedas convertir a muchos idiomas. Entonces, que tú estás en China o estás en eh, Francia o en donde sea, puedas con un clic, como Netflix, o sea, decir, Mm. además lo quiero ver en francés y ya existe la tecnología para inmediatamente cambiar completamente el contenido. Entonces, pues todas esas cosas ayudan a llegar a más gente y poder escalar el negocio. Oye, ya para terminar, algún como recomendación o pues forma de mejorar tu pitch en tema comercial, o hasta el tema de correos, comunicación, que te ha servido mucho. Para mí es siempre pensar en quién te va a leer o quién te va a escuchar y en darle como valor muy rápido. O sea, por ejemplo, pensar siempre en, a ver, ¿cuál es el resultado que te estoy generando? ¿Cuál es el como business outcome? ¿Y en cuánto tiempo lo vas a ver? O sea, porque la gente en los negocios piensa así, o sea, entonces lo que te voy a pichar, lo que te voy a pedir, ¿qué resultado tiene y para cuándo vas a darte cuenta que funcionó? Entonces, esos son el tipo de cositas que podría decir así muy rápido que tienes que aprender a hacer. Perfecto. Pues, Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas platicado toda la trayectoria de Astrolab y pues, dónde te encontramos, Estamos en todas las redes como Astrolab MX. Si estás en Estados Unidos o en otra parte del mundo, tenemos como el espejo en inglés, en Astrolab US. Y pues pronto queremos empezar a tener como un canal global que todavía no existe, pero eso es para Astrolab y a mí me pueden seguir en @Oscar Manuel, así estoy en redes sociales. perfecto. Pues muchas gracias. A ti muchas gracias.